Ah, ya. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, muchas gracias por asistir. En esta ocasión tenemos dos charlas a cargo de Juan Pablo Llerena, él es de cuarto año de licenciatura, y en esta ocasión nos va a presentar su charla titulada Un viaje por el mundo peádico, basada en una unidad de investigación a cargo del profesor Giancarlo Lucchini. Adelante. Gracias. Bueno, obviamente agradecer a todos y todas que están presentes y agradecer de forma especial al profesor Giancarlo Lucchini, que fue mi profesor guía en esta unidad de investigación y además me ayudó con comentarios, sugerencias y críticas esta presentación. Así que se agradece mucho em, el apoyo que me dio. Ya. Así que sí, la unidad de investigación que yo hice trataba de números peádicos. El enfoque, el enfoque final de la unidad de investigación, lo voy a mencionar al final, no lo vamos a tocar mucho, lo vamos más que todo a mencionar, ya que quiero que esta charla sea más que todo una introducción al mundo peádico, con un poco de motivación un poco histórica y por qué se estudian los números peádicos y, bueno, obviamente definir qué son y construirlos, ¿ya? Pero una pregunta, la primera pregunta que alguien se podría hacer cuando conoce un tópico nuevo en matemática es, ¿quién fue? ¿Quién fue el que creó en este caso los números peádicos? Bueno, los números peádicos la verdad son bastante recientes y sabemos las personas involucradas en su creación, los culpables, de cierta forma son Kronecker, acá hay un error de tipeo, Kurt Hensel y Helmut Hasse, que simplemente como una acotación histórica, Kronecker fue supervisor de tesis de Hensel y Hensel fue supervisor de tesis de Hasse, doctoral en ambos casos. ¿Ya? Pero bueno, en el siglo XIX, Kurt Hensel, a finales del siglo XIX, Kurt Hensel publicó un artículo titulado Über eine neue Betreuung der Theorie der algebraischen Zahlen. Y en este trabajo fue el inicio de lo que hoy llamamos los números peádicos o QP. ¿Ya? Los números peádicos se nota por este símbolo, Q sub P. ¿Ya? Cabe mencionar que Kronecker ya estaba de cierta forma trabajando con los números peádicos antes que Hensel, pero Hensel fue el primero que los definió. ¿Ya? Eh, bueno, hoy en día los números peádicos han jugado un papel muy importante en varias áreas de la matemática. Muchas de estas no las manejo bien, sino que son artículos que he encontrado. ¿Ya? En dinámica no arquimidiana hay un paper de Matt Baker y Laura De Marco que ocupa los números peádicos. ¿Ya? En geometría está el teorema de Monsky. En lógica, que me sorprendió mucho, está el teorema de Skolem, que se puede demostrar con Q2, con ciertas propiedades. En grupos de Lie está la ley de grupo formal, y en mecánica cuántica hay una subárea que es la mecánica cuántica peádica. Menciono, no manejo casi ninguno de estos, pero son, más que todo, mencionar que son varios lugares donde aparecen los números peádicos, no solo en, digamos, en el mundo peádico, sino que tiene influencias en otras áreas. ¿Ya? Eh, bueno, uno se podría preguntar si tiene influencia en tantas áreas de la matemática, ¿por qué? ¿Por qué influyen tanto en otras áreas de la matemática, de los números peádicos? Y bueno, una razón por la cual los números peádicos juegan un papel importante es el principio de Hasse, o también conocido como el principio local global. De aquí en adelante me voy a referir a este como el principio local global. ¿Ya? ¿Y qué nos dice el principio local global? Nos dice que dado un polinomio en Q de X, este tiene soluciones en X sí y solamente sí tiene soluciones en R y en QP para todo primo P. Otra acotación, que Hasse, si no me equivoco, mencionó esto en cuerpos de números, un poco más general, pero en nuestro caso nos basta, o sea, para un poco de motivación, con este es suficiente. ¿Ya? Pero en la literatura existen variaciones de este enunciado,
como los siguientes. Si una propiedad P se cumple en QP para todo primo P y en R, entonces se cumple en Q. Existe uno un poco más fuerte que dice una propiedad P se cumple en Q si y solamente si se cumple en R y en QP para todo primo P. ¿Ya? Estas pueden ser variaciones de el enunciado del principio local global, en particular, que se pueden encontrar en la literatura. ¿Ya? Pero, lamentablemente, todos estos enunciados son falsos. ¿Ya? Un contraejemplo de todos los enunciados es el es este siguiente polinomio, el cual tiene solución no trivial en R, en QP para todo primo P. Vamos a ver un ejemplo, vamos a trabajar con este polinomio más adelante, ¿ya? Pero no tiene solución no trivial en Q, ¿ya? Entonces, el principio local global, el principio de Hasse, no se cumple. Entonces, listo, los números p-ádicos no sirven. Si el motivo no se cumple, entonces, ¿para qué sirven? Bueno, la gracia es no tomarse el principio local global palabra por palabra. No es el principio local global, no hay que considerar como un teorema, una conjetura, un enunciado, sino que es una filosofía. Es la idea de estudiar R, estudiar QP para todo primo P, para entender Q. Esa es la idea del principio local global. Nosotros estudiamos R, estudiamos QP para todo primo P, y luego intentamos, y eso es importante, intentamos transmitir eso a Q, ¿ya? No siempre se puede, acá hay un contraejemplo, pero más adelante veremos que hay veces que sí se puede, que algo que se cumple acá se va a poder pasar a Q, ¿ya? Pero antes de seguir más adelante, antes de adentrarnos más en el principio local global, es necesario entender lo que son los cuerpos locales, R y QP, en particular QP. Lo estaba mencionando todo este tiempo, pero ¿qué es? ¿Ya? Bueno, existen varias formas equivalentes de definir los números p-ádicos, ¿ya? Y la primera es, digamos, a lo bruto, ¿ya? Nosotros consideramos un p un número primo, y los números p-ádicos, denotados q sub p, es el conjunto de todas las series formales de la siguiente forma, ¿ya? Con series formales uno se puede pensar de cierta forma que acá hay un X, ¿ya? Más que todo que no se juntan y cosas de ese estilo, ¿ya? También hay que hacer observación que la sumatoria puede empezar de los números negativos y los coeficientes pueden ser cero, ¿ya? Esta es como la definición a lo bruto, series formales, listo, ¿ya? Pero ¿por qué? ¿Por qué uno lo define de esta manera? Bueno, una motivación de esta definición es la motivación histórica, porque la observación de Hensel fue que los polinomios de esta forma x menos a en C juegan un papel similar a los números primos en Q. ¿Y a qué me refiero con esto? Estos polinomios x menos a son los ideales primos de C de x, ¿ya? Del anillo de los polinomios. Y C de x es el cuerpo de fracciones del anillo de polinomios. Lo mismo para los números primos. Los números primos generan los ideales primos en Z, y Q es el cuerpo de fracciones de Z. Entonces ahí hay una relación, y esa fue una de las observaciones que hizo Hensel. ¿Ya? Entonces, ya hay una motivación, pero ¿dónde aparece la sumatoria infinita? Bueno, podemos considerar el siguiente polinomio, que podemos decir que está escrito en base X, ¿ya? Dejamos los X juntos, pero también podemos escribir este en base X menos 1, ¿ya? Simplemente reordenando, juntando las cosas, lo dejamos de esta forma. ¿Ya? Acá estaría X menos 1 a la 0, digamos, ¿ya? Pero ahora podemos ir un paso más allá. Nosotros podemos considerar este polinomio, 1 dividido X menos 1, y podemos usar la serie de Laurent para expresar este en términos de X, ¿ya? Uno puede pensarlo como Taylor en variable compleja, ¿ya? Para la gente que todavía no mira la serie de Laurent. Y uno obtiene esta siguiente fórmula, ¿ya? Y acá aparece una sumatoria infinita.
también uno puede expresar cosas que al principio no parecen polinomios. Por ejemplo, la función e a la x. Nuevamente, con la serie de Laurent, uno puede obtener la sumatoria conocida de e a la x. Entonces nosotros podemos escribir cosas que al principio no parecen ser polinomios en base x, en términos de base x. Entonces, nuevamente, ¿qué hizo Hensel? La observación. Estos polinomios, en este caso esto es x menos 0, juegan un papel similar a los números primos. Entonces, traduzcamos eso. Nosotros podemos considerar, o sea, podemos hacer el mismo proceso con los números primos. Por ejemplo, podemos considerar el número 10 y escribirlo en base 7, ¿ya? Como 3 más 1 por 7 a la 1. También podemos sumar números más grandes. También podemos considerar fracciones. 1 dividido 5 se puede escribir como, calculé los primeros, ¿cuántos son? 3 términos, porque es un cacho. Luego voy a explicar bien cómo se calculan esos términos, pero me podrán decir, ya, pero esto está malo, porque entre más grande son los 7, o sea, cada vez se hacen más grandes estos coeficientes, 7 a la 3, 7 a la 4, cada vez se hacen más grandes. Bueno, en el mundo p-ádico, en particular, esto va a estar en Q7, 7 a la 3 va a ser un número pequeño. Vamos a ver a qué me refiero con esto. 7 a la 5 es más pequeño. 7 a la 1.000.000 es un número muy pequeño. Entonces, 7 a la 1 potencia muy, muy grande se hace más pequeño. Entonces, por eso, esta sumatoria de cierta forma tiene sentido, porque estamos agregando, ojo, en el mundo p-ádico, términos cada vez más pequeños, ¿ya? Nosotros vemos estos términos de forma, por ejemplo, alguien de primer año de licenciatura pensará que esta serie diverge, porque cada vez sumo términos más grandes. Pero, vuelvo a mencionar, en el mundo p-ádico, 7 a la 1.000.000, al contrario, es muy chico. ¿Ya? Entonces, acá hice un pequeño spoiler. Si se acuerdan, en la definición de la sumatoria, yo dije que estos coeficientes a sub i son números entre 0 hasta p-1. Entonces me podrán preguntar, ¿qué pasa con el -1? Porque no puedo escribir simplemente -1, porque -1 no pertenece a este conjunto. Bueno, ahí hay otro factor por la cual necesitamos la sumatoria infinita, ¿ya? Y hay que ser un poco astutos y considerar la siguiente serie, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Cuál es una propiedad que cumple el -1? Que 1 menos 1 es 0. Entonces, si nosotros a esta sumatoria le sumamos 1, es decir, 1 más esto, ¿qué pasa? Acá tenemos 1 más 6, 7. Entonces, va hacia allá. Ah, pero tendríamos 7 por 7, que eso es 7 al cuadrado, pasaría hacia allá. 7 a la 3, pasaría hacia allá. Entonces, cada vez nos quedaríamos con los términos más grandes. Vuelvo a mencionar, en el mundo p-ádico, en este caso Q7, las potencias 7 a la 1.000.000 son números pequeños. Entonces, cada vez nos vamos más hacia allá y vamos más hacia el 0. Entonces, si hacemos el cálculo, nos va a dar 0. Ya, entonces, a priori, el -1 pareciese que no se pudiese escribir como una serie entre términos del 0 al p-1, pero hay veces que uno tiene que darse cuenta de algunos patrones. Juan Pablo, pero eso ¿a qué se debe? De que 7 a la, no sé, como tú dijiste, a la A la 1 sea millón, chico. chiquito. Sí, Claro, ¿a qué se debe eso? eso lo voy a mencionar un poco más adelante. Ya. Pero sí, lo vamos a formalizar. ¿A qué me refiero con que 7 a la 1.000.000 es un número pequeño? ¿Ya? Pero, Vale. bueno, sí. Ya. Bueno, entonces, si se fijan, nosotros tenemos de cierta forma la expansión de Laurent con números primos. Bueno, este tiene un nombre, y esto se conoce como la expansión p-ádica. Entonces, si volvemos a la definición que teníamos antes, ahora tenemos
ahora tenemos como una motivación de por qué se define de esta manera. Es la serie de Laurent, pero con números primos. Y por eso necesitamos una sumatoria infinita y partimos de los números negativos. ¿Ya? Y hay un caso particular, o sea, un subconjunto de QP, que son las sumatorias, o sea, las series, que empiezan desde cero. ¿Ya? Todas las series que empiezan desde cero se llama el anillo de los enteros p-ádicos y se denota por ZP. ¿Ya? Este va a jugar un papel más adelante. Pero bueno, o sea, uno definió esta serie, ya puede ser bonita, P a la 1 millón es un número chico, pero ¿para qué sirve? O sea, ¿a dónde vamos con esto? Además de ser una serie que puede ser bonita, uno le puede dar una estructura de cuerpo y de espacio métrico completo. Entonces, estas series no son simplemente cosas bonitas, sino que uno le puede dar más propiedades. ¿Ya? Y estas propiedades las vamos a ir construyendo con caso a caso. Entonces, yo dije que existen varias formas de definir los p-ádicos y dije que esta era la forma bruta. ¿Ya? Existe otra forma más elegante, otra definición equivalente con un sabor, de cierta forma, más algebraico, que es mediante el límite inverso. ¿Ya? Donde uno construye ZP, uno lo define como límite inverso de ZPZ a la n, donde los homomorfismos del límite inverso son las proyecciones canónicas y n va corriendo por todos los naturales. ¿Ya? No quiero tocar mucho esto, pero más que todo para mencionar que existe una forma, como digo, con un sabor más algebraico, de definir los números p-ádicos. ¿Ya? Entonces definimos ZP. ¿Qué pasa? Uno puede demostrar que ZP es conmutativo, unitario y dominio integral. Recordando, en el curso de grupos y anillos, estructuras algebraicas, anillo conmutativo, conmutativo unitario integral, dominio integral, uno puede considerar el cuerpo de fracciones. Entonces definimos QP como el cuerpo de fracciones de ZP. ¿Ya? Sí. Y ahora viene la definición que yo estudié cuando estudié los números p-ádicos, que, como digo, es con un sabor más analítico, que es completando Q mediante la métrica p-ádica. ¿Ya? Y esta métrica p-ádica va a justificar lo que yo decía antes, que los números p al infinito es un número pequeño. ¿Ya? Entonces, para definir la métrica p-ádica es necesario, primero, definir la evaluación p-ádica. Entonces, nosotros consideramos un número Q, o sea, un número X en Q, y un número primo P. Entonces, definimos la evaluación de X. Acá hay muchas visto dos notaciones, no sé si muchas, pero esta es la notación que yo ocupé en su momento, así que puede ser que se encuentre en otra. Y lo definimos como el número entero, tal que X es igual a P a la nu de X, R dividido por S con RP coprimos, SP coprimos. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo esto? Básicamente, como X está en Q, yo lo puedo escribir como un N dividido M. Entonces, lo que hacemos es, digamos, factorizamos N por todos los P. Es decir, si N es igual a, digamos, 10, no, un número más grande, 20, y estamos considerando la evaluación de 2, entonces quitamos todas las potencias de 2 acá. Digamos, dividido 10. Entonces quitamos todos los 2 y nos queda 2 a la 2 por 5 dividido 2 por 5. Entonces, propiedades de división, nos queda 2 a la 2 menos 1, 2 por 5 dividido 5. Entonces, este numerito de acá, que en este caso es 1, se llama la evaluación de X con respecto al número primo 2. Otros ejemplos son los siguientes. ¿Ya? Acá esto se puede escribir como 3 a la menos 1 por 1, dividido 1 si uno quiere. Esto, si se fijan, la evaluación puede ser 0. ¿Ya?
si no puedo sacar ningún número primo de mi fracción. Y bueno, simplemente a veces, en este caso también puede ser un número positivo. En este caso esto sería 25 por 4, o 5 a la 2 por 2 a la 2. Entonces ahí aparece nuestro 2. ¿Ya? Entonces, uno puede definir una métrica con respecto a esta evaluación. ¿Y cómo? No quiero tocar mucho las propiedades de métrica, pero piensen, los que aún no han tenido el curso de análisis, como una distancia. ¿Ya? Entonces, uno define la métrica p-ádica como, dado dos números en Q, un número primo P, definimos la métrica p-ádica como P a la menos nu de X menos Y. ¿Ya? Entonces, acá entra en juego lo que decía de que P al infinito es un número chico. Porque si considero, por ejemplo, P a la 7 a la 1 millón, no sé si hay suficientes ceros, con el número primo 7, entonces, ¿qué pasa? Esto va a ser 7, esto lo pueden pensar como 7 menos 0, esto va a ser 7 a la menos nu de 10.000. Espera. 7 a la 10.000, esto va a ser 7 menos 10.000, y esto va a ser 1 dividido 7 a la 10.000. Entonces va a ser un número muy pequeño. Entonces, si se fijan, entre más grande es la potencia, más pequeño va a ser el resultado, porque va a ser 1 dividido 7 a la 1 millón, a la 1 trillón. Entonces, a eso me refería, que los números p-ádicos, o sea, en el caso que vimos, en Q7, 7 a la 1 millón es un número chico. Por esto, esta es la justificación. Bueno, además de ser una métrica, uno generalmente, al menos como yo lo vi, uno lo definía al principio como un valor absoluto. Por tema de tiempo no quiero tocar mucho la definición de valor absoluto, pero es importante para la siguiente diapositiva. ¿Ya? Pero cabe mencionarlo. Y además una propiedad interesante que cumple la métrica p-ádica es que Q no satisface la propiedad arquimidiana. ¿Ya? Entonces, ahí aparece el nombre, cuerpos no arquimidianos, sino cumplen la propiedad arquimidiana. Bueno, y adicionalmente, si P es un número primo, entonces Q no es completo bajo esta métrica. Entonces, curso de análisis real, tenemos un espacio métrico que no es completo. ¿Qué podemos hacer? Tomar su completación. Entonces, ahora definimos QP como la completación de Q bajo la métrica p-ádica. ¿Ya? Acá escondo un elefante bajo la alfombra, ya que uno a priori no sabe que estas tres definiciones que acabo de dar son equivalentes. ¿Ya? Pero me pueden creer que sí lo son. ¿Ya? Y nuevamente, con esta nueva definición, los enteros p-ádicos se define como la bola unitaria. O sea, el círculo, pero rellenito al centro. ¿Ya? Ah, sí. Hay una fórmula que relaciona todas las métricas o la evaluación, que es la regla del producto, que si uno toma el producto de X en P, esto es igual a 1. ¿Ya? Acá hay algo un poquito raro que puede ser igual a infinito. ¿A qué me refiero con eso? Uno considera X infinito como el valor absoluto euclidiano. Valor absoluto euclidiano. El clásico, digamos. ¿Ya? Entonces, esa es una forma donde se relacionan todas las métricas. Entonces, una pregunta que pueden hacerse es, ya, siempre he dicho QP, 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 número primo, o sea, un número primo. ¿Y por qué solo nos enfocamos en los números primos? ¿Qué pasa con los otros? Hay más números, ¿ya? No solo hay números primos.
Y acá va lo que mencioné antes, que no quiero tocar mucho, pero una de las razones por la cual em, uno solo considera los números primos se ve desde el punto de vista del valor absoluto, ¿ya? Porque esto hace un valor absoluto, el valor absoluto p-ádico, y cuando uno mira el valor absoluto, cuando p no es un número primo, entonces este es equivalente a cuando p es un número, o sea, a un q cuando q no es un número primo. Y el teorema de Ostrovsky nos dice que todo valor absoluto no trivial en q es equivalente a el valor absoluto p-ádico para un número primo o para p igual a infinito, que nuevamente este es valor absoluto euclidiano. Entonces, por eso solo nos enfocamos en los números primos p, ¿ya? Obviamente acá escondo algo bajo la alfombra que me refiero con valor absoluto, equivalente, pero por temas de tiempo, simplemente esta es como la justificación de por qué nos interesa solo para los casos p un número primo. Bueno, una idea fundamental de los números p-ádicos es el lema de Hensel, que nos da un criterio de cuando un polinomio tiene solución en ZP. ¿Ya? El enunciado parece un poquito largo, pero nos dice lo siguiente: consideremos un polinomio en ZP si existe un elemento en ZP tal que P de alfa es congruente con 0 módulo P, y acá el prima es la derivada formal. Lo pueden pensar como la derivada clásica, digamos. Es simplemente bajar el exponente y restar 1. ¿Ya? Entonces, la derivada formal en alfa no es congruente con 0 módulo P. Si se cumplen estas condiciones, entonces existe un único número beta en ZP tal que beta es congruente con alfa módulo P y además beta es solución de P. Entonces, con el lema de Hensel, el lema de Hensel nos permite demostrar que el polinomio 3x a la 3, 4y a la 3, más 5z a la 3, tiene por lo menos una solución no trivial en Q de P para todo primo P. Es lo que se me propuso. Y vamos a ver un caso en particular en la siguiente diapositiva, si no me equivoco. Pero, bueno, y esto se puede hacer con aritmética modular, no es nada de otro mundo, digamos. No se ocupan teoremas de, digamos, extensión, no, simplemente el lema de Hensel. Ah, sí, se me olvidó mencionar, existe una generalización del lema de Hensel, que es para evaluaciones más grandes, y la evaluación tiene que ser un número par, y luego la derivada tiene que ser la mitad de esa evaluación, pero con este lema nos va a ayudar a ver un caso en particular. ¿Ya? Y por eso digo, el único caso complicado es cuando P es igual a 3, ya que la derivada formal es 0. Eso es un lado positivo de trabajar con QP. Podríamos separar los casos fáciles y los casos complicados, ¿ya? Porque el principio local global, recordemos que decía para R y para QP, para todo primo P, ¿ya? Pero no nos dice cómo tenemos que considerar todos los primos P. Podemos separarlos y trabajar con unos en un ladito, con otros en otro ladito, y separando. ¿Ya? Como mencionaba anteriormente, este es un ejemplo de un polinomio que tiene solución en QP para todo P, para todo primo P, y en R, pero no tiene solución en Q. Pero sí existe una familia de polinomios que satisface el principio local global, ¿ya? Y este es un teorema que yo no he visto la demostración, que es el teorema de Hasse-Minkowski, o un colorario en este caso. Dice que una forma cuadrática tiene solución en Q, sí, solamente sí tiene solución en QP para todo primo P y en R. ¿Ya?
lema de Hasse-Minkowski falla en el caso de un polinomio de grado 3, y acá hay un contraejemplo. ¿Ya? Entonces, acá hay dos ejemplos. Un ejemplo donde el principio local global no se cumple, y una familia de polinomios donde el principio local global se cumple. ¿Ya? Entonces, por eso, bueno, esa es como una parte difícil del principio local global. Cuando algo acá se cumple acá. ¿Ya? Entonces, hagamos un poquito de calculito. Acá me faltó poner las separaciones. Bueno, veamos el polinomio, el que hemos estado visto todo el tiempo, y consideremos un primo mayor o igual que 7. ¿Ya? Separar, esto es una pseudo demostración, ya que no están todos los pasos. ¿Ya? Entonces, primero consideremos el caso cuando 3 es un cubo perfecto en FP invertible. ¿Ya? Simplemente consideramos todos los primos tal que se cumple eso. ¿Ya? ¿Cómo se ven esos números primos? No me interesa. A mí me interesan los primos tal que cumplen esa propiedad. Nada más. Entonces nosotros podemos fijar i como 1, z como menos 1 y reemplazar. Esto tenía que ser al revés. Sí. Porque al reemplazar obtengo 3x, o sea, 3x a la 3 más 1. Entonces, si consideramos la derivada formal, entonces obtenemos que esto es distinto de 0 porque estamos considerando un número primo mayor o igual que 7. Entonces ahora, como 3 es un cubo perfecto, existe un elemento en FP invertible tal que a a la 3 es igual a la 3 es igual a 3. Entonces nosotros consideramos C como menos a la menos 1. Entonces simplemente reemplazando en esta ecuación, reemplazando, multiplicando y sumando, obtenemos 0, módulo P. Por lo tanto, podemos considerar un P en ZP tal que su imagen bajo la proyección es igual a C. ¿Ya? Simplemente, o sea, esto es un número en concreto, entonces simplemente podemos mirar ese número en ZP usando el lema de Hensel. Uno lo puede construir explícitamente, pasito a pasito. Así que existe, ¿ya? Existe un B tal que satisface esta ecuación. ¿Ya? Entonces, B satisface las condiciones necesarias para usar el lema de Hensel, y este nos decía que existe una única solución en ZP tal que hace que este polinomio sea 0 en ZP. ¿Ya? Entonces, cuando yo ataqué este problema, cuando se me propuso, estoy seguro que existen formas más elegantes. Esta no es la única forma y tampoco digo que es la mejor. Pero lo que yo hice fue ir separando caso a caso. Luego consideré el caso 3 es un cubo perfecto. Luego 4 es un cubo perfecto. 5 es un cubo perfecto. Luego 3, 4, ni 5 son cubos perfectos. Iba separando caso a caso. ¿Ya? Entonces, al menos cuando yo ataqué este problema, lo que hice fue literalmente eso. Dije, ya, lo más probable es que tenga que usar el lema de Hensel. ¿Ya? Entonces empecé a jugar con las ecuaciones y dije, ya, para hacer este truquito necesito que P sea mayor que 7. ¿Ya? Entonces asumo P mayor que 7. Luego me encargo de los demás. Digo, ya, 3 es un cubo perfecto. Luego me encargo de los demás. Y voy dividiendo. Entonces luego consideramos P igual a 2, P igual a 3, que es el difícil, que hay que usar la generalización de Hensel. Y luego caso P igual a 5. Entonces, eso nos permite ver una idea de cómo trabajar con los números p-ádicos, divide e impera. Vamos separando, separando, y luego nos reducimos a los casos bonitos y los casos complicados los dejamos al lado y nos encargamos después. ¿Ya? Pero, ¿la unidad de investigación para qué se hizo? ¿Para ver el mundo p-ádico solamente? No. La gracia de la unidad de investigación era estudiar la demostración del teorema de Kronecker-Weber. ¿Ya? Para esto vamos a tener que recordar algunas definiciones. Estas las voy a pasar por encima.
son definiciones del curso de cuerpos y álgebras. Y por tema de tiempo, no, bueno, igual puede tomar un poco de tiempo entenderlas, al menos en mi caso. Así que las voy a mencionar un poco rápido. Entonces, un cuerpo K es un anillo conmutativo unitario, tal que todo elemento no nulo es invertible. Ejemplos de cuerpos, vimos que Qp era un cuerpo, bajo la construcción con sabor algebraica. Una extensión de cuerpo es un cuerpo contenido en otro. ¿Ya? Y acá hay ejemplos de extensiones de cuerpos. Está el concepto de la dimensión, o sea, si L es una extensión de K, entonces L se puede ver como un K espacio vectorial, y la dimensión de L sobre K como espacio vectorial se llama el grado de la extensión y se denota con este simbolito. ¿Ya? Y bueno, la última cosa que se tendrá que definir o recordar es el grupo de Galois, que uno considera el grupo de automorfismos de L, y L, o sea, considerando L una extensión de K, considera el grupo de automorfismos de L, y luego considera los automorfismos de L tal que dejan quietos acá. ¿Ya? Entonces, si el grupo de automorfismos es igual al grado de la extensión para dimensión finita, se dice que la extensión es galoisiana y el grupo out L concentrado por K, o sea, L rayita K, recibe el nombre de grupo de Galois y se denota con gal de L barrita K. ¿Ya? Cabe mencionar que el grupo de Galois tiene otras definiciones equivalentes. ¿Ya? Acá hay ejemplos, y lo último que nos interesa es lo siguiente: si nosotros tenemos una extensión galoisiana, y el grupo de Galois es abeliano, entonces decimos que la extensión es abeliana. ¿Ya? Entonces ahora podemos, con este recordatorio, enunciar el teorema de Kronecker-Weber. Y dice que si L sobre K, o sea, L es una extensión abeliana finita de K, o sea, de Q, entonces existe un número natural tal que L está contenido en la extensión ciclotómica, agregando las raíces enésimas de la unidad. ¿Ya? Este es el teorema de Kronecker-Weber. Pero, ¿por qué definimos los números p-ádicos? ¿Cómo se relaciona esto con este teorema con los números p-ádicos? Estuvimos casi toda la charla hablando de números p-ádicos, y en el teorema de Kronecker-Weber no aparece ningún QP, nada. Bueno, ¿qué dije al principio de la charla? Principio local global. Y este es un ejemplo donde el principio local global se ocupa. ¿Ya? Yo no estudié la demostración de del teorema de Kronecker-Weber en Q. Yo estudié la demostración del teorema de Kronecker-Weber en QP. ¿Ya? Entonces, si L es una extensión abeliana finita de QP, entonces existe un N en los naturales tal que L está contenido en QP, añadiendo las raíces enésimas de la unidad. ¿Ya? Y bueno, este es el teorema que yo estudié, es la demostración que yo estudié, y como habré mencionado, el principio local global, uno de estos puede llegar al anterior. Uno, asumiendo esto, puede demostrar el teorema de Kronecker-Weber. ¿Ya? Esa demostración yo no la vi, ¿ya? Eso no se estudia en la unidad de investigación, y ocupa teoría de cuerpos de clase. ¿Ya? No lo sé, no sé nada de eso. Así que si quieren saber más, los invito a preguntarle al profesor Giancarlo Lucchini, porque yo no estudié ese paso, yo estudié lo que está acá. ¿Ya? Y bueno, eso es la charla. Y más que todo para la gente que quiera seguir con el mundo p-ádico, digamos, el libro que yo leí para estudiar los números p-ádicos es los números p-ádicos de F. Gouveia. La demostración del teorema de Kronecker-Weber en el caso local lo sacamos del libro Washington. Había una parte que ocupaba teoría de Kummer, lo sacamos del
Lang, de álgebra de Lang, y la parte histórica que mencioné al principio lo saqué de esta tesis doctoral de Amelia Schink. Espero que no esté pronunciando eso muy mal. Así que eso, muchas gracias.